Es esta zona suspendida con 3 módulos de 60 centímetros. ¿Cómo diseñamos esto? 60, 60, 60. Mira que nos gusta la simetría. Y me refiero al frigorífico y al congelador. Vaya si son importantes en una casa estas dos piezas, porque viene por aquí atrás con un carril que en el futuro, si quieres, puedes colocar diferentes accesorios. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy te he traído un programazo, una pedazo de cocina súper bonita, pero espera, porque la ves así tan terminada y tan bien, pero aquí ha habido un montonazo de problemas que resolver. Tuvimos que colocar una alacena, un mueble auxiliar y nos molestaba la ventana. Tuvimos que diseñar una pared de prácticamente 6 metros y darle un poco de sentido. Teníamos que meter un montón de electrodomésticos y no sabíamos cómo. Y teníamos que hacer una forma en el techo para colocar esta campana que también nos dio unos quebraderos de cabeza enormes. Pero ¿sabes qué? Se solucionó todo y hoy te lo quiero enseñar y contarte cómo hemos solucionado estos problemas. Como siempre, te daré una alternativa de color y una alternativa de diseño para que veas otras dos cocinas más inspiradas en esta. Así que, programa de los chulos, ni te muevas, porque empezamos. Lo primero que tengo que decirte es que discúlpame, porque como puedes ver estoy un pelín acatarrado y voy a forzar la voz para enseñarte este proyectazo. Quería empezar contándote el diseño, hablando del diseño, porque hemos elegido estos acabados y estos colores. El modelo de cocina que hemos elegido, el modelo de puerta, es el modelo clásico, nuestro modelo época, que viene con el marco tan bonito y hace esta forma tan singular. El color que hemos elegido es un blanco perla, un blanco pero un poco más rebajado, que como puedes ver es súper bonito. Le hemos colocado el tirador concha, que parece que para este tipo de proyectos encaja también. Puede que en otros programas lo hayas visto en color negro y también queda espectacular. Y hemos elegido una composición de electrodomésticos, que luego te lo diré porque aquí hay un montón de electrodomésticos, en cristal negro. Y esto lo hemos combinado con una encimera de Silestone, con un grosor de 2 centímetros, que es el Ethereal Glow. ¿Por qué? Porque hace todas estas vetas también marroncitas y pensamos que le iba perfecto al proyecto. Una pedazo de isla, que luego hablaremos de la isla, que viene con todo este acabado de encimera y de verdad que creo que el Silestone, hemos visto muchísimos programas, que el Decton, sí, es una encimera muy buena, pero realmente el Silestone muchas veces nos da estos colores y estos acabados que nos faltan. Pero quiero enseñarte esta otra parte, que hemos cambiado por completo los colores y me refiero a esta zona, ¿no? Utilizando el acabado en olmo vertical, que además tiene este tacto tan chulo, colocando también el interior en el mismo acabado, queda espectacular. Esta es una zona que a mí particularmente me encanta, y haciendo el cubo completo, saliendo con los costados laterales, colocando un techo pero dejando abajo una encimera un poco más gruesa de 4 centímetros. Y quiero que te quedes con este detalle de diseño, ¿no? Que es el estante un poco más cortito con el perfil de iluminación que enciende y apaga. Y además viene combinado con el interior de los cuberteros. Mira qué bonito este interior en olivo. Bueno, es que estos son cuberteros que de verdad cuando abres el cajón quedan completamente espectaculares. Todo el interior del resto de los muebles es en light gray, que es un color como blanquito y gris. Pero ¿es todo el interior? No, porque quedan aquí unos muebles que quiero enseñártelos. Y me refiero a esta pequeña, le podemos llamar alacena, recibidor, aparador, puede tener muchos nombres, ¿no? Es esta zona suspendida con 3 módulos de 60 centímetros, con el interior también en el mismo acabado, en el olmo, con el perfil retroiluminado en la parte de atrás y además le hemos incorporado uno de los nuevos cristales que nuestro fabricante de cocina Santos nos ha introducido en el catálogo, que es este acanalado que se deja ver hacia adentro lo que hay dentro del mueble, pero no llega a dibujar completamente todo, así que lo puedes tener entre tú y yo un pelín descolocado que no se va a notar, pero o sea, queda muy bonito. Cuando lo ves por la noche me lo quiero imaginar con toda la encimera, con toda esta zona. Además te sirve de decoración para llegar, posar las llaves, tener dentro servicio de la cocina. Y quedaba un punto muy complicado también en este proyecto de cocina, hablando de acabados y de diseño, y es, vale, no tengo ningún azulejo, ¿cómo pinto el techo? ¿Cómo pinto las paredes? ¿Y cómo resuelvo el tema de la campana? Bueno, pues en este caso se utilizó el acabado Cashmere, un color que hemos visto tantísimo en las cocinas. Fíjate, cuando lo aplicas sobre los techos o sobre las paredes,
lo bonito que queda. Tuvimos que hacer todo este cajón, que más adelante cuando hablemos de los electrodomésticos te lo quiero explicar con calma. Y claro, aquí es donde puedes apreciar la diferencia del cashmere con el blanco. Viendo la campana en color blanco, este modelo de Elica, puedes darte cuenta de lo bonito que queda el techo en color cashmere. Un acierto la pintura de esta cocina, que creo que ha quedado espectacular. Pero ¿sabes qué? Mi equipo se ha puesto manos a la obra y hemos cogido este mismo proyecto y lo hemos cambiado por completo de color. Quiero enseñártelo y que me digas lo que te parece. Como te decía, mismo diseño de cocina, no movemos ni un solo mueble, pero cambiamos los colores por completo. Y me refería justamente a este proyecto que estás viendo delante. Vaya cambio, ¿eh? Hemos pasado del blanco perla a un verde salvia, un color precioso, que me estoy acordando ahora. Grabamos una lavandería que está aquí en uno de los programas, preciosa, que la puedes buscar y verlo. Cambiamos nuestra puerta época, que viene enmarcada por nuestra puerta cuadro, que viene con un pequeño bisel alrededor. Hemos sustituido la Anti-Melan Silestone Eternal Glow por un Decton Arga, que viene también con un acabado como muy bonito. Y una madera clarita que teníamos en un olmo, lo hemos sustituido también por un color de madera un poco más fuerte, como es nuestro nogal. Y con esto estamos haciendo una combinación que yo creo que es atrevida, pero que qué bonita en una casa como esta, que entra la luz. Te puedes atrever a colocar una cocina en verde salvia. ¿Con qué color de los dos te quedas? ¿Cuáles de los acabados te gusta? Como siempre, te leo en comentarios. Que parece que estoy mirando el móvil, pero mira, ven, que te quiero contar algo, Fran. 2025, te cuento, vamos a ponerlo, 2025. El 69,3% de las personas que están viendo este vídeo, es decir, tú, ahora mismo tú, ¿sabes qué? No estáis suscritos al canal. Mira, yo te hago un trato. Si tú te suscribes al canal, yo te prometo que todas las semanas te traigo un programazo como este para que te llenes de inspiración. ¿Trato hecho? Yo cumplo, ¿eh? ¿Y tú? Qué importantes son las medidas en un proyecto de cocina, por eso ahora quiero contarte la distribución, los problemas que tuvimos y cómo los resolvimos. Pero lo primero que quiero decirte es cuáles son las medidas generales de esta cocina. Tenemos 6,80 metros en esta dirección y 4,60 metros en esta dirección. Y dirás, joder Dani, qué bien, ¿no? ¿Cuánto espacio? Ojalá tuviera yo una cocina así de grande. Pues sí, la verdad que sí, que mola diseñar cocinas tan grandes, pero realmente puede llegar a ser un problema porque tenemos detrás de nosotros una pared de 5,10 metros que hay que decorarla, amueblarla, poner electrodomésticos y que quede bonita. ¿Cómo resolvimos esto? Empecemos por las primeras torres. Y me refiero a este grupo de 3 torres. ¿Cómo diseñamos esto? 60, 60, 60. Mira que nos gusta la simetría, pero allí en el otro lado luego te enseñaré que están los 2 frigoríficos. 60 centímetros para el horno, bien, fantástico, Siemens, color negro, cristal negro, queda espectacular, rejillas de ventilación, maravilloso. Segundo bloque, colocamos un microondas, también un microondas potente, de los que no tiene plato, que te puede gratinar, una buena pieza. Para completar la medida, un primer calientaplatos. Yo creo que lo he dicho ya en muchos programas, ¿eh? Yo lo tengo en mi casa y lo uso muchísimo. A mí que no me quiten el calientaplatos, que me pongo nervioso. Y para los amantes del vino, que cada vez somos más, pues una vinoteca aquí en el interior que tiene casi para 15 botellas de vino, que no se ve porque tiene como el cristal negro, pero créeme que dentro hay unas buenas botellas de vino. Y para completar, colocamos debajo otro calientaplatos. Pero espera, porque ahora había que darle servicio a esta zona de muebles, ¿no? En la parte superior, te abro esta, que lo verás mejor, en la parte superior viene con los estantes regulables en altura, pero fíjate, aquí podemos ver la diferencia que hay de cajones interiores, que estas dos vienen con cajones interiores y esta última viene con estantes. De recoger un producto en esto que te toca agachar y lo tengo que coger en la parte de abajo, a venir aquí, sacar, mirar, ¿qué necesito? Venga, un paquetito de pasta y me lo llevo, hay una diferencia enorme. Entonces, siempre que puedas, y sobre todo si tienes pocos muebles, coloca cajones interiores. En estos casos que hay mucha modulación, también recomendamos muebles con estantes. ¿Por qué? Porque imagínate que quieres guardar una paellera grandona, un robot de cocina que no entra en algún cajón. Piezas muy grandes, está muy bien el estante porque es regulable, pero para lo pequeño no tiene rival el cajón interior. Y ahora quiero enseñarte cómo hemos hecho la distribución de este arco para que quede tan bonito. En la parte inferior colocamos 2 gavetas de 1 metro cada una, 100 centímetros. El interior ya lo vistes con un cubertero en ambos
perdón, te lo enseño otra vez, en un cubertero, en ambos dentro. ¿Para qué? Para darle mayor servicio, pero no hacer el corte. Colocamos la encimera de 3,8 centímetros y aquí te voy a dar un trucazo. Estos dos muebles de arriba parece que miden lo mismo, pero no, miden 98 centímetros porque hay que descontar justo la piecita que viene en el arco. Piénsalo, 100, 100, pero es que hace los 100 aquí. Si continúo la línea y le coloco un costado, este módulo no puede medir 100 centímetros. Está hecho a medida porque está recortado de ancho a 98 centímetros. Colocamos debajo el perfil de iluminación y arriba dejamos un módulo, que ya lo habías visto antes, de alto 48 centímetros. Perfecto, porque nos deja dos líneas de estantes que podemos regular en altura y tener aquí lo que más utilizamos todos los días. Y en la parte superior nos quedan los maleteros, que tienen profundidad 60 centímetros, la misma profundidad que vemos aquí en la encimera. Son módulos que quedan altos, pero que nos sirven también para meter aquello que no utilizamos todos los días y que es muy grande. Y me quedan dos piezas importantes en esta pared. Y me refiero al frigorífico y al congelador. Vaya si son importantes en una casa estas dos piezas. Cuando las integramos conseguimos que desaparezcan por completo. Y así, simplemente tirando de una única puerta, podemos ver una parte entera de conservador, es decir, de frigorífico, con dos accesos en la parte superior y una parte completa, me pongo para este lado, de congelador con toda la vertical de cajones hacia arriba y también dos piezas en el interior. Muchas veces me decís, Dani, pero es que para acceder aquí arriba tengo que abrir el frigorífico. Bueno, mira, si quieres se puede hacer aquí otro corte más y puedes acceder independientemente, pero como estas puertas vienen con forma, esta altura no corresponde a la del mueble de arriba y pensamos que con todo el espacio que hay no es necesario venir aquí continuamente, por eso lo hemos dejado integrado con una única puerta. Y ahora quiero enseñarte cuáles son las medidas de este módulo que vimos antes en el interior, de esta alacena, porque está suspendida justo rozando la altura de la ventana. ¿Que a qué altura suspendo yo este tipo de módulos, Dani? ¿Dónde queda bien? Pues mira, a partir de unos 20 centímetros yo creo que ya queda bien, pero dependiendo, porque hay condicionantes, como en este caso puedes encontrarte ventanas, puedes encontrarte llaves de la luz, diferentes instalaciones dentro de una casa que a veces no te dejan elegir 100% como te gusta, pero fíjate en este caso qué bien queda, 60 centímetros cada una. Y una vez más le hemos hecho todo el regruesado de la encimera en casi 4 centímetros. Son 3,8, pero nosotros vamos a decir 4 centímetros, para que le dé esta consistencia. ¿Cómo se colocan estos módulos? Llevan unos colgadores y se hacen exactamente igual que los módulos altos de una cocina. Y así conseguimos que queden aquí en el aire y además me decían los clientes que, y lo he visto yo, que tienen el robot este que pasa por el suelo limpiando, que entra perfectamente por debajo, le da el pase y queda completamente limpio. Esto está en esta zona, pero todavía me queda por enseñarte la pieza más importante de esta cocina. Y sí, me estaba refiriendo a la isla. Una isla de 3 metros 66 centímetros de larga y 1 metro con 7 centímetros de ancha. Hemos dejado un paso de 105 centímetros, que sea cómodo, lo que tantas veces hemos contado, que esté una puerta abierta y una persona pueda transitar. Marcamos la línea roja en 90 centímetros, es como decirte, mira, si tienes opción o si va muy justo no bajes de 90 centímetros, pero si tienes espacio, 1 metro, 1 metro 5, 1 metro 10, creo que es una medida fantástica. ¿Cómo está compuesta la isla? La isla está compuesta por dos grandes gavetas de 100 centímetros, todas ellas con los cuberteros en el interior y una zona baja para colocar todos los platos, las tarteras, las bandejas y todo lo que sea grande, dos piezas gemelas, como te decía, un módulo fregadero también de 100 centímetros, que toda la parte de arriba es súper cómoda para los productos de limpieza. Tienes también el roll-up, que lo puedes colocar aquí arriba y termina con el lavavajillas, costado a un lado y costado al otro. Y tengo que decirte varias cosas importantes para poder hacer esta isla. La primera es que, claro, en 3 metros 66 centímetros, ¿cómo puede ser que haya una pieza tan grande de Silestone? No la hay, no existe. Las piezas de Silestone terminan en 3 metros 20, las grandes. Fíjate, aquí es donde hemos hecho la unión, por aquí y por aquí. Porque muchas veces en el estudio nos pasa que nos dicen, joder, es que no quiero tener ninguna unión en la isla porque luego se va a notar muchísimo, porque es un problema, porque la suciedad. Comprendo que dé miedo la unión, lo comprendo, yo si puedo la evito, pero a veces cuando el proyecto lo pide y es una isla grande como esta, utilizando donde va la placa de inducción, la mayoría del corte queda oculto y lo tenemos
tenemos la pieza que nos gustaría de tamaño. Con esto conseguimos una barra inmensa por detrás y un módulo abierto. Y la segunda cosa importante que te tenía que decir era, claro, qué de cosas, ¿no? La vinoteca hemos visto, el horno, aquí los frigoríficos, la iluminación, un montón de accesorios. ¿Y esto todo cómo se resuelve? Pues mira, te lo digo muy fácilmente. Esto se resuelve sabiendo y teniendo todas las tomas marcadas en su sitio, que el agua salga justo donde lo necesitamos, que el tubo de la campana venga a la zona. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace teniendo los planos de la cocina, fíjate, te diría casi antes de empezar la obra o al menos durante la obra. Si ahora mismo estás en ese momento en el que necesitas saber todas las tomas de tu cocina, si no hay ninguna tienda de tu entorno que dé con el diseño de la cocina acertado, si no coincides en horario, todas estas problemáticas que ocurren todos los días, quiero decirte que te entiendo, que lo sabemos. Por eso hemos sacado dos versiones, el proyecto online y el videoproyecto, muy molonas las dos, donde te resolvemos todas las dudas de tu cocina y te enviamos un dossier. Eso es magia, crema para los reformistas y para los constructores, porque te damos todas las tomas, todas las medidas, todo lo que te puedas imaginar lo tienes ahí para decirle, toma, así va a ser mi cocina. Y además con el sello CJR, que eso también mola mucho. Hablando del diseño, hablando de la composición y hablando de la forma, mira, ya me harté de esta cocina que estoy viendo. Dame nada, 3 segundos que la voy a desarmar entera y te enseño una infografía, un diseño y una distribución completamente diferente. Venga, sígueme y no te pierdas ni un instante, ¿vale? Porque te voy a enseñar el mismo proyecto, la misma estancia, pero cambiando por completo muy locamente este diseño. Tenemos las torres, ¿verdad? Venga, dejamos 2 torres en este lado y 2 torres en este lado. La isla, fuera con ella, y de aquí en medio vamos a sacar una península enorme con placa, fregadero para este lado y lavavajillas. Aquí va a haber una pequeña barra y aquí va a haber unos módulos de servicio. Si no te lo imaginas o no me estás siguiendo, no te preocupes, es normal. Fíjate, te hablaba de esto, concretamente de esto. Utilizando los mismos acabados, hemos dejado 2 torres en este lado con el horno, el microondas y el calientaplatos debajo. Al otro lado hemos colocado los frigoríficos. Por el medio, cruzando de un lado al otro, le hemos colocado unos módulos plegables con vitrina, haciendo el mismo diseño, con el mismo sentido, la misma filosofía que teníamos los muebles colgados antes, la alacena que veíamos. Y como te digo, cambiamos la isla por la península, sacándola desde las torres. Mira, ahí lo puedes ver perfectamente, como tienes el módulo bajo placa, como tienes el lavavajillas y como tienes el fregadero. Y por el otro lado le dejamos una pequeña barra. Así completamos esta cocina y le damos este diseño tan diferente al que estamos viendo. Hay que ser atrevidos, para las alternativas que tenemos, pero como siempre, estoy súper atento a lo que me dices en comentarios. Te he enseñado durante este programa varios electrodomésticos y algunas piezas que me llaman la atención, pero creo que me quedan algunas que no puedo pasar por encima. Y la primera la tenemos aquí delante. Es esta pedazo de placa de inducción de Siemens. Me mola por varios motivos. El primero, por la disposición. Soy un fiel seguidor y partícipe de las placas que vienen con los fuegos Flexi. ¿Qué es un fuego Flexi? Es este rectángulo, que hay uno aquí, te lo dibujo yo con la mano, porque quizá no seamos capaces de que salga en la cámara, pero tienen un fuego aquí, otro fuego aquí, cada uno funciona a una velocidad diferente, lo mismo ocurre aquí, y esta además trae un tercer cuadrado grande, un fuego aquí en el centro, para poder utilizarlo. Se maneja todo desde un display bastante grande, 90 centímetros de ancho, y es una placa muy convertible que te puede ayudar pues, a tener una tartera grande, un fuego pequeño o hacer diferentes elaboraciones. Aquí está la placa, pero una cocina como esta necesita una buena campana. Y hemos elegido este modelo de Elica, que es una campana que viene con la aspiración perimetral, que me mola hasta el mando porque es súper molón y puedes cambiar las iluminaciones de cálido a frío y cuando tienes la temperatura poder regularlo en intensidad. Pero como siempre quiero darte una alternativa. Esto está muy bien, pero tuvimos que hacer todo este cajón, integrarlo dentro de toda la forma de la cocina y no pasa nada, está súper guay, pero si hubiéramos elegido, por ejemplo, un modelo como esta placa con extractor de Siemens, que tiene 2 flexis y campana en el centro, podríamos habernos evitado colocar esta pieza. Estos son los electrodomésticos, pero en esta cocina hay muchos más detalles y este te reto a que lo veas conmigo. Y me refiero a esto. Si tienes un metro en tu casa, cuando acabes de ver el programa, quiero que hagas esta prueba porque hay algo que no te dije, mira, yo el mío lo tenía aquí preparado, y es que estas gavetas
son de mayor profundidad. Mira, voy a hasta mover un momentín la tabla, perdón, para que lo veas bien. Nuestro fabricante de Cocina Santos tenemos la posibilidad de elegir 3 tipos de profundidades diferentes. 62 centímetros, 67 centímetros y 73 centímetros. Ya ves que normalmente en todos nuestros programas se crea un pasillo aquí por detrás de 5 centímetros más que en cualquier cajón, pero en la medida intermedia todavía esto crece. Mira, te decía, te reto, porque yo he dejado aquí mi flexómetro y aquí tienes 61 centímetros de cajón, ahí lo tienes en el metro, 61 centímetros. ¿Sabes cuánto mide un cajón convencional? Te lo enseño, 48 centímetros. No te muevas, dame un instante. Aquí acabaría un cajón normal. Esto es. Todo esto, que es prácticamente lo que hay aquí atrás, es lo que ganamos de profundidad con este tipo de cajones. Dejo aquí el metro, que no se me olvide luego. Importante en el cubertero, súper importante, donde tenemos todas las cazuelas, y más importante todavía en la parte de abajo para las tapas y para las sartenes. Una profundidad que en proyectos como estos se puede aplicar. Y hay otro punto importante, antes te enseñé el fregadero, con los cubos de basura en el interior, con el cajón en la parte de arriba para los pequeños productos de limpieza. Pero hay otro punto que para mí también es muy importante y es el fregadero en la cocina. Tener un fregadero grande, si tienes la posibilidad y tienes el espacio, elige el fregadero lo más grande que puedas, porque créeme, en este tipo de placas de inducción entras tarteras y sartenes muy grandes, ollas, bandejas de los hornos muy grandes, tener un fregadero de este tamaño te va a ayudar. Y para este tipo de fregaderos lo ideal siempre es que sea un grifo extraíble o al menos como estos, que vienen así flexibles para poder llegar a todos los puntos del fregadero. Y hay una cosa muy importante en todas las cocinas que tienen una isla o una península, y me agacho para enseñártelo bien, que son las tomas de corriente. ¿Cómo elegir las tomas de corriente? Creo que en todos los programas que llevamos hemos sacado muchísimas soluciones, en la isla, escamoteables, hacia arriba, redondas. Y hay una solución que también nos la proporciona nuestro fabricante de Cocina Santos, que son las tomas de corrientes laterales. Estas las dejamos en un pasillo que creamos entre los muebles y el espacio que queda de vuelo de la barra. Hemos dejado 2 en este lado y 2 en el otro lado para poder aprovechar tanto en el puesto de cocción como si estás aquí en la barra. Y me he dejado aquí detrás este mandito que normalmente está dentro del cubertero, que es nuestro mandito estándar. Este es el sencillo, mira, aquí le doy, enciendo la iluminación y la apago. Tenemos otro mando que es un poco más grande, parece el mando del Apple TV, y en ese mando puedes regular la intensidad de la luz y puedes encender y apagar diferentes escenarios. Muy bonitas las vitrinas, ellos lo tienen dentro del cubertero y se pueden encender y apagar como tú quieras. Lo mismo que con el perfil de iluminación. Estas piezas, que ahora es que hay un sol increíble, una luz increíble, pero estas piezas por la noche, poder tener todo este perfil de iluminación y estos puntos de luz que te da la campana y las iluminaciones que colocamos en la cocina cambian por completo la estética de tu cocina. El perfil de iluminación está muy guay porque viene por aquí atrás con un carril que en el futuro, si quieres, puedes colocar diferentes accesorios, pues bueno, pues con los rollos de cocina, para poner un libro de cocina. Tienes tomas de corriente a ambos lados y aquí le hemos dejado un pequeño interruptor para poder encender y apagar esta luz. Es una pieza muy completa porque aparte de ser una pieza decorativa, también nos da la posibilidad de tener tomas de corriente. Y hay una última parte de esta isla que todavía no te había enseñado, pero qué bonita. Quizá tú desde este plano de atrás la habías estado viendo todo el tiempo. Hemos dejado un módulo abierto de 90 centímetros, siguiendo con la misma filosofía que hemos dejado en el desayunador y que hemos dejado en las vitrinas. Los taburetes muy bonitos de nuestras compañeras de Singular Market. En la descripción tienes el modelo exacto y el link a su página web. Y algo que es marca de la casa es colocar toda la parte de atrás siempre de nuestras islas en un color asociado al resto del proyecto, de tal manera que desde esta vista, desde aquí, ves la isla de un color, pero cuando estás dentro cocinando la estás viendo en el color blanco perla. O sea, me parece espectacular. Y otro pequeño detalle que mira, aquí se ve muy bien nuestro perfil a suelo, el protector, aquí se ve, nuestro protector que viene o en color negro o en color acero asociado al color de la cocina. Con esto, cuando se derrame agua, limpiemos, se friega, se cae algún vaso con agua, no le pasa nada a nuestros costados. Vamos a dejarla bien colocadita porque a mí me gusta verla así, bien ordenada
y con los taburetes en su lugar. Creo que es un sitio que tiene una buena vibra, una onda, un proyecto de cocina con espacio, con luz, con un ambiente precioso. Espero que a ti te haya gustado tanto como a mí. Tengo que decirte algo, si quieres terminar echándote unas buenas risas, quédate porque ahora mismo llegan las tomas falsas y yo solo tengo que decirte gracias por acompañarme en un programa más. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Venga, que empieza la temperatura, empieza a subir la temperatura, ya noto los calores. Quiero hablarte un poco de las medidas del boom. Que te cuente las medidas generales para que sepas si lo puedes replicar en tu próxima cocina o quizá si te animas y haces reforma en casa y... Iba a decir una cosa que no he dicho.